Inclinen sus rostros, hermanos, y vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por permitirnos una vez más estar aquí en tu casa y ser bendecidos, Señor, con tu presencia y también con tu palabra. Queremos que tú, Señor, toques nuestros corazones, nos hables. Tú sabes el por qué nos has traído, Señor, en esta tarde y nos has reunido, y también la palabra, Señor, que tú tienes señalada para nosotros en esta hora. Queremos suplicarte que nos dirijas a través de tu buen espíritu y que, Señor, abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón sea sencillo para recibir, Señor, las enseñanzas de tu palabra. Te lo rogamos a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias. El sermón más grande registrado en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, es un dato ya conocido por muchos de nosotros, es precisamente el Sermón del Monte, donde nosotros leímos una porción en el capítulo 6. Este sermón de nuestro Señor Jesucristo abarca 3 capítulos, el capítulo 5, 6 y 7. El más largo, el más extenso, dicen algunos, de nuestro Señor Jesucristo registrado. En este sermón está el Señor compartiendo todas sus enseñanzas, está dando instrucciones a sus discípulos. En el capítulo 5 inicia diciendo que Él subió al monte, se sentó y comenzó a abrir su boca y a enseñarles y a decirles quiénes realmente son las personas bienaventuradas. Lo que hace el Señor es cambiar los conceptos que la gente tenía en aquel tiempo acerca de la felicidad, acerca de la gente que es dichosa o de la gente que se siente afortunada o bendecida. Y a través de las palabras del Señor Jesús, pues les va a decir quiénes realmente son esas personas bienaventuradas. Y ya nosotros conocemos lo que el Señor Jesucristo dijo: no son bienaventurados aquellos que tienen fama, no son bienaventurados aquellos que tienen dinero, no son bienaventurados aquellos que tienen una larga vida, porque esos eran los conceptos de la gente, y hasta el día de hoy la gente que no conoce de Dios piensa que la felicidad estriba en cosas como estas, como la fama, como la buena reputación, como el dinero, como una larga vida. Y la verdad es que el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas no dijo absolutamente nada que tenga relación con ello. ¿Qué dijo? Ayúdenme a recordar, San Mateo capítulo 5. ¿Quiénes son los bienaventurados? Dice la gente que es pobre de espíritu, la gente que es humilde, la gente que es sencilla, la gente que tiene un concepto de sí mismo templado. ¿Qué otra cosa dijo? ¿Son bienaventurados las gentes? Los que lloran. Contrario a lo que decía yo, vean cómo los conceptos que ahora el Señor Jesucristo comparte en este sermón son completamente diferentes. Para el mundo, la gente bienaventurada, dichosa, feliz, pues es la que se alegra, es la que disfruta. Y el Señor Jesucristo, cuando les dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nada que ver con los conceptos que el hombre tiene, ¿sí? Las ideas preconcebidas que hoy nosotros podemos también tener de lo que es la felicidad, de lo que es estar bien, es contrario a lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar, a compartir, ¿sí? Bueno, comenzó así su sermón diciéndoles quién era la gente bienaventurada, y bueno, ahí tenemos las bienaventuranzas. Cambia entonces sus ideas, sus conceptos. En el capítulo 5, versículo 13 les dice: ustedes son la sal de la tierra. Cosas tan importantes señala el Señor en este sermón, que le dice a sus discípulos, después de haberles mostrado quiénes eran la gente bienaventurada, los que son dichosos y felices, después les señala y les dice: y ustedes son la sal de la tierra.
Una grandiosa declaración que señala, que dice quiénes son sus seguidores, la función que tienen ellos, que tenemos todos nosotros en la tierra, y Jesucristo lo que hace es compararlo con la sal y dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que en este mundo tienen que poner el sazón entre las gentes. 5:14 también les dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes los que me siguen, ustedes los que están escuchando esto, son diferentes, ¿sí? Ahora son sal de la tierra, ahora son la luz del mundo. Ustedes no deben de esconderse, ustedes están puestos para brillar como una lámpara que no se esconde debajo de la mesa o no se pone debajo de un almud, sino que se pone en un candelero y se pone en alto. Ustedes tienen que ser así. Y de la forma más sencilla, el Señor está enseñándole a los suyos cómo deben de vivir, cómo deben de comportarse, cómo deben de pensar, cuál es la función que tienen en el mundo. Los está instruyendo, les está diciendo claramente, repito, de una forma muy sencilla, lo que tienen que hacer e incluso lo que no deben de hacer. ¿Cómo deben ellos de comportarse? Cosas como allí mismo en el capítulo 5, les comienza a decir en el 41, le dice: mira, si alguien te carga, si alguien te hace un favor de llevarte una milla, tú vuélvele a él el favor cargándole y ve con él 2 millas. Si alguien te pide prestado, ¿qué tienes que hacer tú? Dale, compártele. Cosas de la vida cotidiana que ellos a lo mejor no practicaban. Y eso es lo que el Señor les está mostrando, cómo deben de vivir. Esas son las instrucciones que les da. Y termina el capítulo 5 diciéndoles: ustedes, como la sal de la tierra y como la luz del mundo, teniendo estas conductas, ustedes tienen que ser perfeccionados como vuestro Padre que está en los cielos perfecto es. Ustedes deben demostrar el amor de Dios, así como Dios lo muestra para con todos. El Señor había dicho que Dios muestra su bondad, su misericordia, su amor, su gracia común, aún en el amanecer, cuando hace que el sol salga sobre buenos y malos y que llueva sobre justos y sobre injustos. Y el Señor termina en esa parte que nosotros tenemos seccionada como el capítulo 5, en el versículo 48, diciéndoles a sus discípulos: sean perfectos. Ustedes que me siguen, ustedes que me escuchan, tienen que ser perfectos. Y comienza a hablarles el Señor de todas estas cosas. Ellos tienen que ser sinceros en su comunión con Dios. Eso anuncia en el capítulo número 6, como lo tenemos nosotros fraccionado, capítulo 6, les muestra que tienen que ser sinceros en su comunión con Dios, en la búsqueda de Dios. Ellos que tienen que ser sinceros, porque derivado de esa sinceridad de la búsqueda de Dios, no de una obligación, no de un compromiso, se van a derivar muchos beneficios. Y esto es una enseñanza que el Señor comparte y que está en concordancia con lo que enseña, por ejemplo, aquel salmo que dice que los que buscan a Jehová no tienen, ¿se acuerdan? Necesidad de ningún bien. Dice: los leoncillos necesitaron, tuvieron hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, derivado de una comunión sincera con Dios. Es decir, que lo que el Señor les va a mostrar en el capítulo 6 es: si ustedes buscan a Dios con sinceridad, de esa búsqueda sincera, no hipócrita, porque inclusive les comienza a hablar de la oración. Dice: cuando ustedes oren, pareciera algo sencillo orar, pero escuchaba yo un pastor que decía que nosotros debemos de orar como dice la Escritura en Romanos. Pablo lo menciona, dice capítulo 8, tenemos que orar con el Espíritu. Nuestra carne no puede orar. Si oramos solamente con nuestra carne, lo único que hace nuestra boca es hablar palabras. Y cuando nosotros oramos, tenemos que hacer una conexión de nuestro espíritu para que el Espíritu ore y sea quien clame a Dios. Es decir, que nuestra comunión sincera, nuestra búsqueda sincera de Dios no es
rutinaria, no es por costumbre. Es lo que el Señor les está diciendo cuando les dice: y ustedes cuando oren, háganlo de esta manera. Cuando ustedes ayunen de esta manera. No lo hagan como lo hacen los gentiles, no oren como hacen las demás personas, ¿sí? No actúen como actúan los fariseos. En esas palabras que nosotros leemos en el capítulo 6, resumiendo todo eso en una enseñanza, es: sean sinceros en buscar a Dios. Porque cuando busquen a Dios con sinceridad, ustedes van a tener muchos beneficios. Y de eso precisamente quiero compartirles a principio de año, porque no sabemos cómo venga la vida por delante. Nosotros nos hemos dado cuenta cómo los costos de lo que es la canasta básica están completamente elevados. Las cosas, hermanos, están cuantificadas a un nivel que para muchos ya no es alcanzable, la realidad. Y la gente piensa y pone su esperanza en los gobiernos, en las administraciones, en el cambio de la política. Y no digo que sean malas cuando son bien aplicadas, pero no depende de ello el bienestar de los hijos de Dios. Y recalco, el Señor lo que dice: miren, las ideas que ustedes tienen, los conceptos que hasta ahora ustedes han manejado, no son los conceptos que yo quiero compartirles. Ustedes escucharon y han oído que fue dicho en tiempo antiguo que esto es lo que se tenía que hacer. Ahora yo les indico que haciendo esto van a encontrar mayor bendición. Y cuando buscamos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón y con sinceridad, de verdad que quienes hemos comprobado esto, sabemos que no tenemos de qué preocuparnos, aún en las peores circunstancias de la vida, ¿sí? Tenemos que ser sinceros en nuestra búsqueda, en nuestra comunión con Dios. De hecho, en 6:19 el Señor Jesucristo les dice, 19, 20 y 21, no se hagan tesoros en la tierra. Tengan cuidado, porque cuando ustedes acumulen riquezas en el mundo, estas riquezas se terminan. Donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Les está diciendo: no pongan su corazón en los bienes de este mundo. Busquen a Dios. Todo el capítulo 6 es: busquen a Dios. No busquen las cosas de este mundo, no pongan su corazón en los bienes de este mundo, hagan tesoros en los cielos, donde la orina, la polilla, los ladrones no minan, no hurtan. Hagan tesoros en los cielos. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y pocas veces vemos textos como estos como un mandato de parte de Dios. Dice: no hagas tesoros en la tierra, donde la orina y la polilla corrompen. No lo vemos nosotros como un mandamiento: no hagas tesoros en los cielos. Bueno, eso nos prohíbe el trabajar, el generar una economía. No, porque finalmente nosotros sabemos que Dios a quien quiere enriquece y a quien quiere empobrece. La bendición de Jehová es la que enriquece. Eso sí lo tenemos que tener bien definido, ¿sí? Pero lo que está diciendo el Señor, que esto no sea tu prioridad. La prioridad de estar en el mundo no es producir bienes en este mundo. La prioridad de que tú estés en el mundo, ya se los había dicho, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. La prioridad es su comunión con Dios. Busquen a Dios, y derivado de esa comunión sincera, ustedes van a tener múltiples beneficios. Jeremías 29:11 es un texto que nosotros conocemos, en donde dice que Dios tiene planes ¿de qué? De bien. Dice Jeremías 29:11, recordemos el texto. Dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Así dice el Señor. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de paz, de bienestar. Es decir, que cuando nosotros sufrimos es por otra causa, no porque Dios nos genere
esa situación de malestar, de desgracia, de pobreza. Dios no la genera. Dice el Señor, para su pueblo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos, dicen otras revisiones, de bien y no de mal. Lo que mueve a Dios es su amor inefable para con nosotros. Y en la mañana citaba yo el texto de Romanos, donde Pablo dice que si Dios no se reservó a su propio Hijo, díganme, ¿qué nos negaría a Dios? ¿Qué negaría Dios a sus hijos? Ninguna cosa. Pero sí está la cláusula, derivado de una búsqueda sincera, de una comunión sincera con Dios. No le hemos dado el peso, la importancia, el lugar a estas palabras, de que nuestra prioridad es nuestra comunión con Dios. El catecismo, nuestros catecismos enseñan que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. No estamos en este mundo para generar, no es nuestro fin principal. Dios entonces es movido por amor para bendecirnos, para ayudarnos. Dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. ¿Qué pasa entonces cuando el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción? Porque entonces esto ya sonaría completamente paradójico. Dios dice, Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes de bien. Pero cuando el Señor Jesús anuncia y dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, y también se lo dice a sus discípulos, Dios no es el generador de esa aflicción. En la semana también escuchamos que el enemigo está actuando en contra de los hijos de Dios y Él es el generador de la aflicción. Lo que está haciendo el Señor es, mira, Dios tiene planes de bien, de bendición, de bienestar, de paz, pero alguien está generando aflicción y en el mundo estás expuesto a la aflicción. Pero si tú buscas primero el reino de Dios, buscas una comunión sincera con el Señor, entonces deja de preocuparte. No te preocupes. Deja de preocuparte. Hay aflicción, pero el que está, como dijo aquel, el que está con nosotros es más poderoso, ¿sí? Porque lo que finalmente mueve a Dios para bendecirnos es ese amor inefable, ese amor que nosotros no podemos describir, aun cuando Pablo, cuando habla del amor de Dios, dice que juntamente con todos los santos podamos comprender la anchura, la largura, la altura y la profundidad del amor de Cristo, pero él dice que excede a todo conocimiento. Porque tampoco a lo mejor hemos centrado nuestro pensamiento y nuestro sentir en cuánto es el amor de Dios por nosotros. Pero el Señor aquí lo va a ilustrar de una manera, decía yo, tan sencilla, cuando les dice, mira, considera nada más a las aves de los cielos. ¿Cuánto valor puede tener una avecilla, unos pajarillos de los cielos? Y el Señor les dice, considera que el valor de los hijos para Dios es superior al de las aves. Y si Dios alimenta las aves, pues ¿qué no puede hacer Dios por ti? Esta palabra el Señor la puso en la semana en mi corazón para compartirlas con ustedes, y yo siempre estoy seguro que lo que aquí se predica siempre va a caer en un corazón, en una tierra. Esta palabra alguien la va a tomar porque alguien necesita escuchar. No te preocupes ya. No te preocupes, te has centrado tanto en los costos que van incrementando,
Te has centrado tanto en que tu economía no es suficiente, te has preocupado tanto en otras cosas que se te ha olvidado tu comunión con Dios, se te ha olvidado que eso es la prioridad, se te ha olvidado que si Dios tiene cuidado de las aves y Dios las alimenta cada día, pero cierto, leía yo un comentario que dice, Dios no abre los picos de las aves y les da de comer. Las aves tienen que volar y tienen que ir y rascar y tienen que encontrar su alimento, y de esa manera Dios los alimenta, porque tampoco vamos a esperar a que Dios envíe cuervos como bien lo podría hacer, como lo hizo con Elías. Dios podría enviar cuervos y traernos nuestro alimento, porque para Dios, dice la Escritura, no hay nada que sea imposible, pero el ejemplo es muy claro. Las aves, Dios las alimenta, les está diciendo, pero las aves tienen que volar y las aves tienen que buscar y las aves tienen que rascar para encontrar su alimento, y de esa manera Dios las alimenta. No te estoy diciendo que te cruces de brazos y dices, voy a confiar en Dios y el Señor me va a alimentar y me va a sustentar. No, tú trabaja. Pero mira, lo recalco, cuando busques a Dios sinceramente, te vas a dar cuenta cómo la bendición va a fluir en tu vida a través de ese trabajo. Te vas a dar cuenta cómo tu dinero te va a ser suficiente, ¿sí? Cuando tú compartas, cuando tú des, cuando tú apartes tu ofrenda para el Señor, Dios lo va a hacer rendir. ¿Crees esto? Entonces no te preocupes ya. Todos a lo mejor en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esto. Yo mismo se los comparto, yo lo pasé, yo lo viví, no recuerdo el tiempo, pero pues yo creo que Isaac era pequeño. También sé cuando la cartera está vacía, cuando la despensa y el refrigerador están vacíos y cuando todavía hay gastos por cubrir y tú dices, ¿qué hago? Y en las noches, si alguien se identifica conmigo, sabe lo que estoy narrando. Y cuando en las noches tú estás pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tengo que pagar esto, y luego al otro día resulta que te llega el recibo de la luz, y a los 3 días resulta que se te termina el gas, y después resulta que en la escuela del nene te piden cosas para llevar, y tú dices, ¿qué hago? Y en la noche normalmente es cuando se genera la aflicción que no viene de Dios, sino la aflicción que viene del enemigo, y comienza a afligir nuestros pensamientos, haciéndote sentir tan incómodo, ¿sí? Porque mira, la preocupación es innecesaria, no nos hace ningún bien la preocupación, pero yo la viví. Y yo no dormía. Y algo que comentábamos hace ratito es, hermana Katy, yo le digo, ¿duerme? Es de las personas que tocan la almohada. Hace ratito le decía a mis sobrinas, le digo, es más, yo creo que no hace oración, así, porque ni acabaría de orar cuando ella ya está durmiendo. Y cuando yo recuerdo ese tiempo de mi vida, cuando la preocupación no me estaba dejando nada bueno, era de verdad, hermanos, yo les digo, si alguien ha vivido esto, sabe lo que estoy diciendo. Me daban las 2 de la mañana y yo decía, ya me tengo que dormir. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Cuando tú quieres dormir es hora de levantarte. Y dime, ¿qué arreglaste, Rogelio, por estar pensando y por estar preocupándote toda la noche? Alguien te está generando la aflicción y ese no es Dios. Porque lo que Dios te dice es, no te preocupes, no te afanes. La expresión griega cuando dice este texto de, mira, tú por más que te afanes no puedes añadir a tu estatura un codo.
Nosotros lo vemos como medida de 45 centímetros, nadie podría alargar en la expresión griega más bien, tú no podrías alargar tiempo a tu vida por más que te preocupes. Y lo que está diciendo el Señor es precisamente eso, y así se llama el mensaje de esta tarde: deja de preocuparte. Deja de preocuparte, la prioridad es Dios. Tú busca a Dios sinceramente. Hay gente viviendo sobrepreocupada, ¿sí? Ya no preocupada, sino sobrepreocupados. Y no consideran que, pues es un pecado, finalmente es un pecado, porque dice, no os afanéis. Así como les dije hace un momento, cuando dice, no os hagáis tesoros en la tierra, o sea, no pongas ahí tu corazón. También dice el Señor, no te preocupes, no te acongojes. De verdad, quienes hemos vivido esto, sabemos que no arreglamos absolutamente nada, no nos hace ningún bien, no cambia las cosas, perdemos el tiempo, terminamos enojados, estresados, sin salud por cosas que nosotros no podemos cambiar. Pero déjame decirte que hay alguien que sí puede cambiar todas estas cosas y lo hace de una manera maravillosa. Es sorprendente y yo se los comparto porque es uno de los textos encarnados en mi vida. Dice la Biblia, Mateo 6:33, texto muy conocido, poco practicado, poco encarnado a veces en muchos, pero dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor les había hablado del mantenimiento, del vestido, de la casa. Dice, tú no te preocupes, déjaselo a Dios. Y bueno, queridos hermanos, la iglesia, hemos comenzado este año, no sabemos cómo vienen las cosas, pero la pregunta es, ¿y hemos de preocuparnos? ¿Y la iglesia habría de preocuparse por algo? El Señor está enseñando en este sermón, no te preocupes, deja de preocuparte, tú busca a Dios. Mira, si tú haces de Dios tu prioridad, Dios se va a encargar de las demás cosas y solamente son añadidura. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. En este texto dice la Escritura que Dios es poderoso para suplir. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Quién lo va a suplir? ¿Tú? Mira, hermano, de verdad, y esto es con mucho respeto y con mucho amor para quienes a lo mejor han pasado o están pasando por esa aflicción, por esa preocupación. Yo no pude suplir en su momento lo que se requería. De verdad, el negocio no funcionaba. ¿Se acuerda? Tenía yo una estética. Todo el día abierto, no había gente. Llegaba a la hora del culto y llegaba, 15 minutos llegaba un cliente. Dije, le corto el cabello. Y lo atendía. Y Kate me decía, ya nos vamos al culto. Terminando ese cliente, llegaba otro. Y llegaba otro. Y me daban las 9 y yo estaba trabajando y no había yo venido al culto. Y yo dije, qué curioso, ¿no? Todo el día no hay gente, pero cuando es la hora del culto, ya comienza a haber gente. Y uno en su necesidad, yo les estoy hablando como hombre, tenía yo que tomarlo. Hasta que tuvo que haber una decisión radical. Porque de verdad era muy evidente eso, Hasta que Katy me dijo, ¿no te das cuenta? Le dije, sí me doy cuenta, pero lo necesito. Dijo, no. Y entonces uno tiene que decidir, ¿qué es tu prioridad? Cerramos con todos los niños, vámonos al templo, 3 semanas, estamos en la casa de Dios. Optamos, decidimos, dijimos, vamos a buscar al Señor, Él se va a encargar de nosotros. Y este texto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Todo, es una palabra absoluta. Dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Dios ya no te va a dar conforme a tu necesidad, sino te va a dar conforme a las riquezas o de acuerdo a las riquezas, dice aquí, en gloria en Cristo Jesús. Ya no te va a dar de acuerdo a tu necesidad, porque esa la va a suplir Dios. Y no dice la Escritura que Dios es poderoso para hacer las cosas, ¿cómo? Más abundantemente ¿de qué? De lo que pedimos, de lo que esperamos. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Ese es el Dios que está con nosotros. Por eso les digo, ¿cómo vienen las cosas? ¿Tendríamos algo nosotros de qué preocuparnos? Solamente recuerda esto, que el valor de las personas, el valor de los hijos de Dios es mayor al de las aves y Dios las alimenta. Si Dios cuida de las aves, dice un himno, también cuidarán de mí. Deja que Dios sea el que provea, el que Dios sustente. La obsesión por las cosas no es buena. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y algo que me encantó y que lo compartí el jueves en el instituto y lo comparto ahora con los que no estuvieron, es que Pablo dice que quería ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3. Dice, tengo una meta, tengo un propósito, quiero ganar a Cristo. Y por amor a Él, todo lo que yo tenía por ganancia, todo lo que había yo ganado, dice, ahora lo tengo por pérdida. Y más adelantito dice que todas esas cosas que para él eran esa ganancia, dice, ahora tengo lo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Y decía yo que lo que regula el valor de las cosas es el amor por Cristo. Lo que regula el valor de las cosas es el amor por Cristo. Eso es lo que dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 3. Y entonces, todo, decía yo el jueves pasado, todo lo que tú compares o pongas en la balanza con el amor de Cristo, solamente es pérdida o es, ¿qué cosa? Es estiércol. Dice, todo, para mí, todo eso, Pablo menciona qué es lo que había acumulado en la vida, dice, todo eso, téngolo por estiércol. Porque ahora que Cristo es mi prioridad y que quiero ganar a Cristo, para mí eso es una pérdida. Eso es lo que regula el valor de las cosas, el amor por Cristo. Y a veces nos conformamos con eso. Busca primero el reino de Dios. Iglesia, que la búsqueda de las cosas de Dios sea nuestra prioridad. Vamos a esforzarnos, vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a continuar nuestro camino tomados de la mano de Dios. No hay que apartarnos, mucho menos por ir en búsqueda de las cosas que Pablo había dejado, ¿sí? Y alguien en los conceptos humanos, porque eso es lo que hizo Cristo en este sermón del monte, cambiar conceptos, cambiar ideologías. Alguien diría, pues qué tonto fue Pablo, ¿no? Qué tonto, tenía una vida, era fariseo de fariseos. Qué tonto ese Pablo. Él dice, para mí es pérdida y es estiércol. Mi prioridad es Cristo. Busca primero el reino de Dios, hermano. Comprueba este texto, yo te lo comparto porque yo lo vivo. Yo vivo eso. Busca el reino de Dios, dale la prioridad a Cristo. Deja que Dios se encargue de tus cosas. Y de verdad que Dios da en abundancia. Que el Señor nos bendiga y guíe a su iglesia, provea, y que podamos decir al final con tanta confianza como David, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque dependo de Él. Para la gloria de su santo nombre, que Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor pues sea con nosotros a lo largo de este periodo de tiempo. 2024, el Señor sabe hasta dónde hemos de llegar, pero no tenemos nada de qué preocuparnos. Si tú estabas preocupado, esta palabra era para ti, el Señor te dice, no te preocupes, busca primero el reino de Dios, lo demás es añadidura. Que el Señor nos bendiga. Amén.